En este video vamos a analizar el arte en las Américas previo a la colonización. Es lo que llamamos el arte precolombino. A diferencia de otras áreas que analizamos en esta clase, América es un territorio masivo, muy extenso, primordialmente latitudinal. Así que el comercio o intercambio de bienes que se daba entre los pueblos que habitaban este continente era de norte a sur o viceversa. Pero los cultivos no se podían mover en este sentido porque ya se encontraban diferentes zonas climáticas. Por eso, a lo largo de las Américas se encuentran sociedades muy diversas. Vamos a enfocarnos a grandes rasgos en tres áreas: América del Norte, Central y del Sur. No vamos a adentrarnos, por ejemplo, en lo que serían las Antillas. Sobre el origen de la población en América hay varias teorías, pero hasta ahora no se sabe a ciencia cierta cómo se dio. Hay una teoría que afirma que los primeros pobladores de Norteamérica vinieron de Europa, pero la teoría más aceptada es que vinieron de Asia y que llegaron en América del Sur o en Centroamérica. Es posible también que haya habido múltiples oleadas de viajeros de varias direcciones. La civilización más antigua de la que tenemos registro serían los Olmecas en Mesoamérica, la región que hoy día sería México. Aquí vemos una de las muchas cabezas colosales olmecas que fueron recuperadas en La Venta, México. Como vemos, son esculturas de piedra muy grandes, de aproximadamente 2,5 metros de alto y entre 10 y 20 toneladas de peso. Aparentemente estas esculturas eran representaciones de líderes, basándonos en los ornamentos que llevan en la frente y también en las orejas. Y como cada estatua tiene algunas características propias, deducimos que son retratos y no representaciones genéricas de dioses, por ejemplo. Los olmecas también fueron los primeros en construir unos complejos que serían prototemplos en la zona. En Teotihuacán veremos cómo esa tipología de templos y también la misma forma de ciudad empiezan a construirse. Teotihuacán se considera el primer centro urbano de Mesoamérica porque ya presentaba infraestructuras sanitarias y de irrigación, por ejemplo, además de su gran población de casi 200.000 habitantes. La ciudad consistía en múltiples estructuras que iban a lo largo de un segmento de camino de más o menos 3 kilómetros que se conoce como la Avenida de los Muertos. Es la calle que vemos justo frente al observador en esta fotografía. En Teotihuacán había 3 pirámides mayores. La más grande era la pirámide del Sol, otra era la pirámide de la Luna y luego estaba el templo de Quetzalcóatl. La foto que estamos viendo ahora se tomó justamente desde la pirámide de la Luna y la que estamos viendo en el fondo sería la pirámide del Sol. Aquí podemos ver esa pirámide del Sol más de cerca y cabe destacar que ese nombre, pirámide del Sol, podría no ser el nombre correcto o podría no ser consecuente con el uso que le daban originalmente, ya que al parecer se lo dieron los conquistadores españoles cuando encontraron la ciudad.
como podemos ver, es una pirámide escalonada que nos recuerda, por ejemplo, a la pirámide de Djoser en Egipto, que ya habíamos estudiado en esta clase. Pero tiene diferencias estructurales interesantes con ese tipo de pirámides, ya que utiliza, por ejemplo, el estilo talud tablero. Como vemos, los niveles van ligeramente inclinados, no como en la pirámide egipcia, donde todos los niveles tenían paredes rectas. Al parecer, esta pirámide servía de base para un templo que iba en la cima, pero lastimosamente esa estructura ya no existe. En ese sentido, nos recuerda a los zigurat, donde el santuario quedaba en la cima y toda la estructura de terrazas servía como una base para ese templo. La ubicación de esta pirámide es llamativa. Está orientada hacia los puntos cardinales y si la observamos en relación a las otras dos pirámides, las tres quedan alineadas con la constelación el cinturón de Orión. Algunos hasta afirman que la ciudad entera parece ser un micromapa del cosmos. La pirámide del Sol está construida sobre una caverna o una cueva que en ese entonces tenía un manantial. Considerando que estaban en una zona bastante seca y que ellos eran una sociedad basada en la agricultura, ese manantial secreto habrá sido un lugar muy especial para ellos. Y nos hace pensar que quizás el templo estaba dedicado realmente al dios Tlaloc, que era el dios de las lluvias. También nos basamos en el hecho de que se encontraron algunos registros de sacrificios que se llevaron que parecen haber sido en honor a este dios. La tercera pirámide de Teotihuacán sería el templo de Quetzalcóatl. Es un poco más pequeño que los otros dos y estaba ubicado dentro de la ciudadela. Estaba dedicado este templo a la serpiente alada Quetzalcóatl, que era el dios de la guerra y también el dios del clima. Vamos a ir viendo cómo este es uno de los dioses principales para muchas de estas culturas precolombinas. Debajo de este templo se encontraron también muchos restos humanos de lo que habrán sido sacrificios para este dios. El que hayan dedicado un templo al dios de la guerra parece indicarnos que tenían enfrentamientos a menudo o quizás incluso una guerra contra otros pueblos. Las afueras del templo tienen estos relieves, como podemos ver aquí, varias figuras en relieve que son representaciones de justamente este dios, y también podemos ver algunas representaciones o incrustaciones de caracoles marinos, lo que parece indicar que ellos hacían intercambios con pueblos que vivían más cerca de la costa, ya que ellos mismos no se encontraban cerca del mar. Probablemente estos objetos entonces eran muy valiosos por lo raros que eran en esta zona. Podríamos compararlos quizás a lo que serían para nosotros los diamantes. Pasando ahora a los mayas, una civilización que estaba asentada en la península de Yucatán, que como vemos nos queda al sur de Teotihuacán. Esta civilización se caracterizó por la construcción de templos con influencia olmeca, también muchas canchas de pelota y estructuras cívicas. Lo que aquí estamos viendo es el dintel 24 de Yaxchilán,
o también se le llama escudo dragón y dama Sok. Este tallado de piedra caliza es la imagen de un gobernante, sería el personaje que está a nuestra izquierda, que se llama escudo jaguar. Y a nuestra derecha está arrodillada la esposa de escudo jaguar, sería su esposa principal, Xok. Decimos esposa principal porque aparentemente tenían varias esposas y una que era la más importante. Vemos que Xok está atravesando su lengua con una cuerda llena de espinas. Esto formaba parte de un ritual que le traería buena suerte y favor de los dioses a todo el pueblo. Como vemos también a sus pies hay un recipiente que capta las gotas de sangre que caen de su boca. Por la antorcha que está sosteniendo escudo jaguar, podemos inferir también que la ceremonia se llevó a cabo de noche y probablemente de manera pública. Así que él la estaba alumbrando para que todos pudieran observar la ceremonia. Quizás también esto se deba a una alineación celeste perceptible de noche. La flebotomía o esta práctica de dejar fluir la sangre era muy importante en sus rituales. A menudo sus celebraciones involucraban algo de esta índole. Por ejemplo, automutilaciones que se consideraban un sacrificio vivo. Aquí podemos ver la estela de Copán, un sitio maya muy bien preservado. En Copán se encontraron muchas estelas similares que se erigieron en honor a varios gobernantes que tienen registro de obras que realizaron ellos y las fechas de estas obras, pero no se conoce el nombre de los gobernantes. La estela que aquí vemos es la representación de un gobernante que, como dijimos, quedaría anónimo y se llama entonces gobernante 13. Sobre su cabeza podemos ver un enorme tocado distintivo de los gobernantes y una falda que era la vestimenta tradicional de esta civilización. Al igual que algunas esculturas europeas que ya estuvimos analizando, ellos tenían la costumbre de representar a los gobernantes como jóvenes y fuertes a pesar de su edad real. Cada elemento de este atuendo es individualmente un símbolo de estatus y poder. Podemos mencionar, por ejemplo, la representación del fuego y también algunas plumas de quetzal. La pirámide de Chichén Itzá o el castillo también estaba dedicado a Quetzalcóatl. Tiene detalles muy interesantes como la cantidad de escalones que podemos encontrar. La escalera que da al norte tiene 92 escalones y todas las demás, las que están en los otros tres lados, tienen 91. Sumando todos estos, tenemos 365 escalones, probablemente una referencia al calendario solar que ellos ya estaban utilizando. Alrededor del equinoccio, la pirámide proyecta una sombra sobre la escalera que asemeja una serpiente, que probablemente para ellos representaba el descenso del dios Quetzalcóatl a la tierra. Un pueblo mesoamericano que se destacó en varias formas de arte como la cerámica y los mosaicos fueron los mixtecas, pero una de sus creaciones más relevantes era la forma del libro que ellos fabricaban. En este caso vemos el Códice Borgia, uno de los 3 libros de este periodo que sobreviven.
Contiene registros de historia, astronomía, ciclos de calendarios, mapas y registros de tributos. A diferencia de la mayoría de los códices europeos, este estaba diseñado para ser plegado, como un acordeón podríamos decir. No tenía entonces páginas separadas. La mayoría de estos libros tenía temas muy ligados a la religión y es por eso que fueron destruidos por los españoles, que los consideraban paganos y querían evitar que los indígenas regresen a estas creencias precristianas. Aquí podemos ver más de cerca una de sus páginas. Vemos que se representa a dos dioses. A la derecha tenemos al dios Quetzalcóatl y a la izquierda el dios del inframundo. Son dos de los principales dioses creadores para esta civilización. Podemos notar que el diseño de la pieza es lineal y tienen planos coloreados de forma homogénea utilizando múltiples colores. No se ve un intento de tridimensionalidad y sin embargo las figuras son muy complejas por la cantidad de detalles que incluyen. Por ejemplo, a Quetzalcóatl en esta ocasión lo estamos viendo usar una máscara de humano, ya que como recordamos, él es el dios de la serpiente alada. Debajo de ellos podemos ver un cráneo invertido que representa el inframundo. Esta imagen así representa lo que la vida misma era para los mesoamericanos, la necesidad de guerra y muerte para que la vida pueda seguir su ciclo. En Sudamérica, la mayoría de los pueblos eran nómadas cazadores-recolectores, por lo que no dejaron tanta evidencia material que hoy podemos estudiar. Las civilizaciones andinas eran las más estables en el sentido de que se asentaron en ciudades y construyeron ya pensando en la posteridad, que pudieron hacerlo porque practicaban una forma de agricultura más intensiva que otros pueblos. La mayoría de los artefactos que sobrevivieron a las civilizaciones precolombinas son de piedra. Esto es justamente por la durabilidad de este material. Pero muchas de estas civilizaciones también trabajaban los metales preciosos como el oro y la plata. Pero ya quedan pocos ejemplos considerando lo mucho que se llevó a Europa después de la colonización. Los ejemplos que vemos en pantalla se recuperaron de la laguna de Guatavita en la actual Colombia, donde los muiscas tenían la costumbre de arrojar sus artefactos de oro en modo de ofrenda a los dioses durante sus celebraciones religiosas. Estas piezas son pectorales, es decir, son unos broches que se usan en el pecho que estaban sujetados quizás con cuerdas que colgaban del cuello o telas. En el de la derecha podemos ver la síntesis de la cabeza de un murciélago, que era el dios del aire de la noche. Y el cuerpo es la síntesis de un jaguar, que era el dios de la tierra de la noche. Estos artefactos nos ayudan a ver un poco de la cultura chamánica de estas civilizaciones. El chamanismo es una religión animista que cree en la completa interconexión de espíritus con la naturaleza. Sus dioses eran animales u otras formas naturales, y sus chamanes podían migrar su espíritu al cuerpo de algunos animales. Además de esto, son un testamento de la gran imaginación y de su gran cualidad orfebre. La civilización nazca era conocida por sus diseños de geoglifos, que son formas de dibujar en los cerros o las laderas
modificando el terreno para generar un relieve o contrarrelieve, y así realizaron figuras de hasta 270 metros de largo en una región que abarca 520 kilómetros cuadrados. Desde el suelo no eran tan visibles estas figuras, pero desde una altura elevada sí se llegan a apreciar. Para generarlas, removían selectivamente el suelo hasta revelar un barro más claro y calcita que estaban debajo. No sabemos con certeza la función de estos diseños. Hay teorías que dicen que marcaban un camino de peregrinación y otras que dicen que se usaban para drenaje o irrigación. Pero tal vez eran parte de un mapa del mundo espiritual y una ofrenda a los dioses. Los Tiwanaku eran una civilización que existía alrededor del lago Titicaca. En la imagen vemos la Puerta del Sol, una estructura megalítica dedicada al dios Huiracocha, también conocido como el dios de las varas. Aquí vemos una síntesis de ese diseño y podemos ver a Huiracocha sosteniendo dos varas que tienen forma de pájaros. Vemos en toda la pieza una jerarquía de tamaños donde el dios es mucho más grande que las otras representaciones. En la falda del dios parece haber también algunos cráneos y cabezas de jaguar a ambos lados de sus caderas. La forma de su collar o pectoral es muy llamativa porque recuerda un poco la forma del corazón humano, lo que podría ser una representación de los sacrificios que tendrían lugar en favor de este dios. Algunos de los rayos que emanan de su cabeza vemos que también terminan en cabezas de jaguar, que, como mencionamos, era un animal sagrado para muchos de estos pueblos. Las pequeñas figuras a los costados parecen ser criaturas aladas y sus cabezas parecen una mezcla entre humanos y cóndores. Los cóndores también eran animales sagrados para este pueblo, porque parecían volar todo el tiempo sin descansar. La estructura en general servía como entrada a una plataforma sagrada. Esto se movió de su lugar original. Probablemente los ojos del dios tenían incrustaciones de piedras semipreciosas, como las turquesas, y toda la pieza debió haber estado pintada. Ahora vemos Machu Picchu, uno de los sitios más visitados por turistas en todo el mundo. Es una ciudad inca que está construida en una montaña, una posición verdaderamente ventajosa a la hora de defenderse. Se encuentra a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar y está entre dos picos, así que es muy difícil acceder a ella. Y además es prácticamente invisible desde lo más bajo del valle. Para aumentar el espacio horizontal sobre el cual construir, primero formaron esta serie de terrazas que podían aprovechar también para el cultivo, por ejemplo. Se cree que esta civilización practicaba una forma de adoración a las montañas, por lo que toda la ciudad tiene un carácter casi sagrado, por estar muy cercana a los dioses. Aunque no se sabe con exactitud el propósito de estas edificaciones, podía haber sido un precinto religioso. También de los incas es este templo que se encuentra en Cusco, Perú. La construcción inca sería el muro oscuro, curvo, que vemos abajo. El edificio de atrás es una iglesia hecha ya por los españoles. Esta forma de templo para el sol era común en el imperio inca. Incluso en Machu Picchu se encuentra uno similar, que es el que podemos ver en esta imagen. Es una estructura muy interesante, hecha en mampostería de sillería, que como mencionamos en videos anteriores, es bastante útil para evitar el desplome de las estructuras en caso de terremotos.
Y algo que no vimos todavía entre las construcciones europeas que estuvimos analizando a lo largo de toda esta clase es la curva regular que aquí consiguieron los incas. Se especula que el interior de estos muros curvos debió haber estado cubierto con oro o plata y que en su interior pudo haber alojado las momias de algunos gobernantes. Subiendo lo más al norte del continente, nos encontramos con los Inuit. Mucho de su arte no sobrevivió hasta nuestros días por los materiales que usaban. Esta máscara que vemos sí nos alcanzó porque fue tallada en marfil de Morsa. Como era una pieza que no iba a ser movida después del entierro del difunto, podía ser más grande y pesada que otras. Considerando que eran un pueblo nómada, no acostumbraban tallar objetos tan grandes o difíciles de transportar. Vemos que la pieza consiste de 9 piezas más pequeñas que las podemos interrelacionar con diferentes animales. Algo que se repite bastante en la pieza y en otras formas de arte del norte del continente son las curvas orgánicas, que podrían representar las olas del mar o el hielo y la nieve. Algunos detalles de la máscara dan la impresión de que querían conferir al difunto algunas cualidades animales, como los colmillos, por ejemplo. Quizás pensaran que los iban a necesitar para protegerse en su paso al otro mundo, o quizás eran una manera de invocar a los espíritus de estos animales para que los acompañen. Hasta aquí llega nuestro análisis del arte americano precolombino. Espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención.